Bienvenidos a Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. El podcast donde exploramos a fondo el poder de la comunicación como una herramienta clave para construir reputación y transformar a las empresas. Mi nombre es Fabiana Rodríguez, soy estudiante de Comunicación Corporativa en la UTLA Ecuador y el día de hoy me encuentro con Marcia Yazbek, cofundadora y presidenta de Mujeres por Ecuador. El día de hoy hablaremos sobre temas de inteligencia artificial, cómo potenciarla con talento humano para transformarlo en la mejor combinación. Marcia, bienvenida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchísimas gracias por la invitación. Me encuentro feliz de estar aquí compartiendo con ustedes y esperamos hacer un programa que aporte a la comunidad. Sin duda así será. Acompáñanos en esta conversación que tiene mucho que contar. Marcia, para comenzar, cuéntanos brevemente sobre tu trayectoria profesional y cómo llegaste a involucrarte en procesos de transformación digital y alfabetización tecnológica dentro de las organizaciones. Mira, en realidad, yo ya tengo algunas carreras y algunas maestrías también. Soy administradora de empresas hoteleras, soy marketera, soy abogada, esa es mi última carrera, y tengo maestrías en administración de empresas y en relaciones internacionales, que es la que justamente estoy terminando, y tengo un trabajo ahí que será una tesis para hablar de política exterior económica con enfoque de género. Y en mi vida, digamos ya profesional, he tenido una carrera corporativa en diferentes empresas, en hoteles, en empresas de alimentos nacionales y multinacionales, como Nestlé, por ejemplo, y también luego he pasado a mi faceta de empresaria y he desarrollado negocios en las áreas de la hotelería, de la operación hotelera y también en la construcción. Mi paso, digamos, he combinado en estos últimos 10 o 15 años la vida privada, los negocios míos, con la actividad gremial, con la lucha por las causas sociales, específicamente por las causas de las mujeres. Entonces, a lo largo de esos poco más de 10 años, he estado involucrado en la Cámara de Comercio de Quito, con el directorio, como su vicepresidenta. He fundado Mujeres por Ecuador, he sido parte del comité empresarial y he seguido desarrollando una serie de negocios. Actualmente, digamos que luego la pandemia cambió la forma de trabajar y de hacer negocios también, y entonces actualmente estoy desarrollando una nueva línea de negocios, que tiene que ver precisamente con involucrar tecnología, porque se trata de un negocio que va a estar con un mix en los sectores inmobiliarios y de hospitalidad, en donde pues ahora sin tecnología y sin ser amigables con el ambiente no hay futuro, yo creo, en los negocios. Entonces, ¿cómo me he involucrado yo con la tecnología, con la inteligencia artificial? Yo vengo de no haber tenido casi nada de tecnología a ver lo que tenemos hoy. Entonces, la adaptación que ha tenido que ir surgiendo últimamente ha sido muchísimo más rápida. O sea, yo ahora me adapto muchísimo más fácilmente que lo que me adaptaba al comienzo. Sin embargo, pues ya desde hace muchos años ya desarrollaba desde la compañía para la que yo trabajaba, con proveedores de tecnología, herramientas para manejar CRM, para manejar flujos de reclamos y para algunas cosas que automatizaban procesos y que nos servían para la productividad y finalmente para quitar esas tareas que te quitan tiempo para crear e innovar. Precisamente con tu perspectiva muy amplia en bastantes campos, hoy ya es indudable la presencia de la inteligencia artificial en todo. Entonces, para muchas personas no saben por dónde empezar. Desde tu experiencia y toda tu trayectoria, ¿cuáles son las primeras tareas simples que ahorita nos mencionas que uno puede empezar a integrar inteligencia artificial para ayudarle a realizar más fácilmente? Hay varias. O sea, y yo que no soy nativa digital, pues ya he logrado aprender e ir incorporando varias. Yo pienso que lo primero que hay que definir es que la inteligencia artificial no es un buscador como Google. Es decir, a la inteligencia artificial tú ya le pides un trabajo concreto. Tú ya tienes una interacción completamente diferente a lo que se tenía con un buscador. Entonces, por otro lado, hay que tener en cuenta que
no se gestiona un software, no se gestiona una hoja de Excel, ¿no es cierto? Sino que acá tú tienes un experto que te va a ayudar a hacer toda esa minería de datos, por ejemplo, que tú hacías y que ya te va a proponer alternativas y que tú tienes que ser una especie de curador ante esa información. Y para eso indudablemente hay que prepararse, hay que tener criterio y hay que tener las preguntas adecuadas y tienes que hablar desde tu espacio, sea tu espacio empresarial o sea tu espacio personal, con tus valores, tus principios, sean los valores de la marca o sean los valores personales. Entonces, entre algunas de esas tareas que yo creo que son las más rutinarias, que está sirviendo muchísimo, es el manejo del email. Entonces, si tú recibes el email que está pasando además a trabajarse vía WhatsApp, porque ahora el WhatsApp ha reemplazado también muchísimo lo que se hacía por email. Entonces, si tú tienes la forma, un asistente, para que te pueda revisar la correspondencia y que lo que tú te puedas tardar 30 minutos en revisar 20 o 50 mails, te lo hace en 1 minuto y te saca las cosas más importantes, entonces tú ya sobre eso tomas decisiones. Ese tiempo es producción, es productividad. Entonces, una de esas tareas puede ser esa, que a mí que me funciona muy bien. La otra también es importante en el tema, si tú dices, yo utilizo mucho la inteligencia artificial y me ha servido porque, claro, hay muchos momentos en el que tienes estrés y que escribes rápido y que tienes que contestar en diferentes situaciones o proyectos. Y si la usas como filtro, un filtro un poco más asertivo, que te da el tono profesional para una comunicación, porque muchas veces puedes escribir en un tono un poco descortés, en un tono muy directo. Yo suelo ser muy directa en algunas cosas, pero si tú le preguntas a la inteligencia y la usas para que pueda hacerte una corrección profesional de la carta o del texto que tú le has pegado, el que quieras escribir, pues yo creo que vas a tener ese filtro ahí como para dejar una carta que en realidad busque el objetivo que estás necesitando. Entonces, yo creo que ahí tienes en esas tareas simples muchísimas opciones de poder usarla. Y yo también había apuntado, entre otras de las que ya ahora estoy usando, es decir, por ejemplo, tener simplemente usar la inteligencia artificial como una estructura. Es decir, lo que no se le puede pedir a la inteligencia artificial, escríbeme tal cosa, sino darle precisamente las instrucciones. Esos prompts tienen que ser bastante detallados de acuerdo a los intereses de lo que tú quieres. Entonces, si tú le dices a la inteligencia artificial, elabórame la estructura para la presentación a un cliente, por ejemplo, que tiene principales intereses en el tema rentable y en la operación del negocio, entonces te va a dar una estructura sobre la cual tú vas a trabajar para que no pierdas el foco de esa situación. Entonces yo creo que si la utilizas como una estructura de base, como el esqueleto al cual tú le llenas el contenido, porque obviamente quien va a saber de ese cliente y le va a poder dar más información y retroalimentación eres tú o soy yo. Entonces yo creo que eso es importantísimo, que esa sea la base, pero que no le pidas escribir por ti. Claro. Claro, y para esto también se involucra una preparación detrás. Entonces, ¿en qué momento la alfabetización digital deja de ser una habilidad técnica y se convierte más bien en una competencia estratégica para el liderazgo empresarial? No, ahí es importantísimo tu pregunta, porque yo creo que lo que se pretende ahí es dejar de preguntar para qué sirve o qué es la inteligencia artificial, sino más bien buscar para qué me sirve a mí para redefinir mi modelo de negocio, mi modelo de desempeño en el trabajo, dependiendo de la situación. Entonces, en la manera, yo creo que cuando dejas o cuando encuentras la forma de que esa herramienta, de que la inteligencia artificial te pueda servir como esta herramienta para redefinir precisamente un modelo de gestión, de negocio, en fin, yo creo que ahí ya tienes un punto de inflexión, porque es el momento en el que entiendes que la tecnología no solamente le corresponde al departamento de tecnología, de IT, ¿no? Que generalmente todavía se cree eso, sino que depende, es decir, es para todos, y especialmente yo creo para el directorio, para la alta dirección, es decir, tiene que venir el convencimiento
de las ventajas de la inteligencia artificial, más allá de que tiene riesgos, indudablemente, desde la dirección. Pero si hay mucha resistencia a incorporar esta herramienta, pues yo creo que es más difícil generar estos cambios, aprovecharla, ¿no?, más pronto. Y a pesar de que la IA ya está implementada en básicamente todas las organizaciones, todavía existe esta desconexión o desconocimiento por parte de algunos colaboradores. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos de implementar tecnología sin una adecuada alfabetización digital en los colaboradores sobre inteligencia artificial? O sea, efectivamente, tú tocas un punto importante porque yo creo que una de las principales barreras es el miedo al cambio. Es el miedo al cambio, es el miedo que me va a quitar trabajo. Sí es cierto que en algunos momentos pues va a ser tan simplificadas las cosas que probablemente algunos colaboradores no van a estar, pero van a tener que buscar otras formas de aportar valor, porque al final del día de lo que se trata es de aportar valor, si eres un colaborador a la empresa. Entonces, el talento humano tiene que ser una ciudadanía digitalizada, indudablemente. Y para ser ciudadano digitalizado, yo creo que hay una responsabilidad de las empresas, del Estado, por supuesto, a nivel local, porque para empezar necesitamos conectividad. Es decir, sin conectividad accesible, la conectividad de muchos países hoy en día es un servicio básico. Y eso debería ser en Ecuador también. Entonces, yo creo que cuando empezamos a romper esos miedos al cambio y empiezas a aportar tú, facilitando esas tareas, teniendo el tiempo para aportar en innovación, en creatividad, entonces ya tienes otro valor tú que no es probablemente el mismo que tenías antes. Trabajar con miedo nunca va a ser una buena forma porque no te va a apoyar al desempeño, porque vas a estar preocupado de qué va a pasar conmigo. Pero yo creo que ahí es cuando digamos la digitalización deja de ser técnica, es cuando empieza a tener ese valor estratégico. Es decir, entonces ese tiempo que te está quedando a ti como colaborador, por ejemplo, y también es tarea de los líderes de las organizaciones de buscar cómo dotarles de esa herramienta, porque es pensamiento estratégico. Se cree mucho que hay que enseñar a programar, a hacer los sites, hacer este tipo de cosas, pero no es necesariamente esa la transformación digital o la ciudadanía digital que necesitamos, ¿no? Correcto, y cómo pasamos de ver a la inteligencia artificial como una amenaza de que me va a quitar trabajo a ser este aliado estratégico, ¿correcto? Sí, total. Desde tu rol en iniciativas como Mujeres por Ecuador, ¿qué acciones concretas impulsan las organizaciones para promover la inclusión digital de más mujeres en estos espacios de liderazgo? Ahí hay varias iniciativas que tenemos, ¿no? La realidad es una, empezando precisamente porque el empresariado femenino está concentrado mayoritariamente en las empresas PYME y mucho, 60% también en el sector microempresarial. Eso quiere decir que también es una forma de autoempleo. Entonces, ahí es donde es más importante empezar a alfabetizar digitalmente porque para una empresa de mujeres, es decir, más allá de que en el top de las compañías lo que se prevé también es que la alfabetización digital entre en la gobernanza, ¿no?, de las instituciones. Y por eso partía yo hace un rato hablando sobre la importancia de que los directorios y que la alta dirección esté convencida y que conozca de qué se trata, ¿no? Que no es simplemente una herramienta de tecnología. Entonces, en Mujeres por Ecuador hemos visto muchísimo en estos segmentos, porque claro, el gran empresariado es tan pequeño y que ya tiene otros recursos y que no necesita, digamos, este tipo de política pública, este tipo de abrir mercados inclusive y del apoyo del empresariado más grande. Entonces las pymes que ya están haciendo un trabajo importante alrededor de tecnología, sobre todo con la digitalización, porque saben que tienen, digamos, hacer tracking, en el caso de las mujeres que tienen empresas en el agro y en general de todos, ¿no? La tecnología es fundamental allá, pero
pero lo primero que tenemos que tener es el acceso, y lo segundo es que no se caiga la señal, porque entonces ¿cómo monitoreas tú la naturaleza en el caso de la producción agrícola, la producción de flores, hablando de las pequeñas empresas, ¿no? Donde los recursos son un poco más limitados? Entonces tiene que haber todas esas herramientas que te permitan a ti incluso contactarte con clientes en el exterior o en cualquier parte del mundo, estando acá, pero teniendo un buen manejo estratégico de la digitalización y además usando herramientas que te sirvan para potenciar o certificar tu negocio. Entonces eso es fundamental, y por supuesto, no sé si también los temas de sesgo, de inclusión, también es una herramienta para poder controlarlo. Desde la alta dirección, que es un espacio donde has podido desarrollarte también, ¿cómo se puede empezar a generar un cambio de mentalidad necesario para poder implementar estas herramientas ahora en estos espacios para reducir estas brechas laborales e impulsar negocios y organizaciones? Mira, ahí lo primero que hay que tomar en cuenta es que efectivamente los patrones que ya están al momento en la vida real son los mismos que se van a pasar, y los paradigmas y los patrones y los sesgos son los que también se van a manifestar en la inteligencia artificial. Hace poco salió un estudio de LLIC, Llorente y Cuenca, hablando sobre el espejismo de la desigualdad en la tecnología. Entonces, y se asociaba como un nuevo techo de cristal, porque lo que decía ahí es decir, los algoritmos reproducen los patrones de discriminación de género que ya están usando ahora, y de violencia de género inclusive. Entonces, lo que hay que tener en cuenta ahí, y para eso sirve el criterio de la persona, para ser de curador, para ser de cuestionador, y para saber preguntarle a la inteligencia artificial exactamente cómo detectar estos sesgos, ¿no es cierto? Sirve para detectar sesgos, es decir, para hacer una revisión de una pieza de comunicación, sea publicitaria, sea comunicacional, es decir, y para que pueda filtrar estos sesgos de discriminación, de género, de la cultura propia de un país o de una localidad. Y también, por ejemplo, en el caso de selección de personal, que esto ha venido pasando también en la vida real. Es decir, hay un caso muy famoso de las orquestas sinfónicas de Nueva York y de Boston, en las cuales pues por ahí los años 60, 50, 60, 70, la mayor parte, el 90%, probablemente el 100% en algunas eran músicos hombres. Y no había forma, hubo una decisión, se va a hacer una selección para, el objetivo era incrementar al menos el 30% de mujeres músicas, ¿no? Estamos hablando clásicos, sinfónicos. Pasaron unos años, hicieron una prueba y resulta que los seleccionados volvían a ser hombres y el porcentaje de mujeres era mínimo. Bueno, pasaron algunos sucesos hasta cuando se dieron cuenta que una de las cuestiones fundamentales, más allá de que las segundas pruebas ya eran a ciegas, digamos, un blind test, había un separador ahí para que quien era el jurado no sepa que es una mujer. Sin embargo, lo que se descubrió era que los tacos de las mujeres, de los zapatos, ya hacían que las personas sepan que es una mujer. Entonces, después se eliminó esa barrera y resulta que superaron el objetivo del 30% de mujeres en las orquestas sinfónicas. Entonces, estos sesgos inconscientes, que a veces también son conscientes, son aquellos que vienen y que no están siendo corregidos. Y esto mismo pasa con la inteligencia artificial. Es decir, el espejo de la desigualdad que hablaba este estudio, hablaba precisamente de eso, ¿no? De que no se corrigen, por lo tanto tenemos que tener muchísimo más cuidado y ser asertivos y directos y concretos en preguntarle que revise cada pieza, cada texto, que no tenga formas de discriminación, que no tenga sexos y que además sea más inclusivo. Y lo que decía hace un rato, haciendo referencia a la selección de personal. Entonces, con este ejemplo que les había puesto, claro, cuando tú sacas una oferta de empleo, el job description también lo puedes pasar por el filtro de la inteligencia artificial, precisamente para que no haya, digamos, el riesgo de que tengas ahí ciertos textos o que no sea motivante para que mujeres bien capacitadas puedan optar por ese empleo. Entonces, hay muchísimas formas. Riesgos también, indudablemente, porque además
no sabemos cómo esto viene cambiando tan rápido y qué va a pasar en el futuro. Entonces, en el mediano y en el largo plazo, a veces es un riesgo, ¿no? Claro, la inteligencia ha evolucionado muy rápido. Hace pocos años todavía nos preguntábamos qué es la inteligencia artificial y hoy está ya prácticamente en todos lados. Y precisamente por eso se trata también de ir educando a la inteligencia artificial de cierto modo, ¿no? Indudablemente, el entrenamiento ahí es fundamental. Y claro, el entrenamiento además que tú le puedas dar para que pueda ser verdaderamente tu asistente, tuyo, de tu marca. Los valores de marca no se los inventa la inteligencia artificial, tú lo tienes que poner y tú tienes que saber cuáles son los límites que no pueden cruzarse, ¿no? Entonces, la gestión de una crisis, por ejemplo, en la comunicación corporativa, no se la puedes dejar a que responda la inteligencia artificial, pero sí la puedes usar de manera predictiva. Es decir, a ver, vamos a estudiar y vamos a tener en tiempo real muy rápido qué están hablando de mi marca o qué está diciendo personas que han tenido probablemente una experiencia negativa o mis mismos colaboradores. Entonces, si tú logras automatizar esos procesos y tener la información que a ti te permita, es decir, anticiparte a una crisis, ese es un trabajo fundamental de los comunicadores hoy en día ya y en el futuro con mayor razón. Entonces, yo creo que hay esos retos y que no viene a sustituirnos, eso sí es claro. Viene a apoyarnos. Sí. Correcto. Y a lo largo de tu carrera, Marcia, ¿cuál ha sido uno de los mayores desafíos, pero al mismo tiempo uno de los momentos más satisfactorios al intentar introducir nuevas tecnologías en estructuras tradicionales? Es complejo. Yo creo que hace algunos años para mí también era difícil, porque simplemente desconoces. En la medida que te abres a conocer, a explorar de forma consciente y de forma de sacarle provecho, yo creo que esto empieza a ser muchísimo más fácil y realmente es una ayuda fundamental. El temor, el miedo, siempre es una barrera que está ahí en general por cualquier cambio y más ahora con los de tecnología, ¿no? Y el tema intergeneracional, que también es un tema importante. Ahora yo creo ahí que hoy en día, y precisamente desarrollando ahora una nueva línea de negocio en la compañía, no es posible no beneficiarse de lo que te aporta la inteligencia artificial y la tecnología sobre todo, es decir, blockchain por un lado, hay ciertos, el CRM mismo, el manejo de las relaciones, la tokenización, por ejemplo, para el manejo de nuevos proyectos y de inversiones. Entonces, claro, conocer es tal vez una de las barreras o los temores también es que en Ecuador ciertas tecnologías no están todavía muy bien conocidas y se tiene desconfianza, ¿no? Es decir, si yo voy a vender un proyecto tokenizado cuando la costumbre ha sido fideicomiso o titularización, es un poco nuevo, entonces hay que educar y eso también es tarea en general del Estado y de las empresas y por supuesto de la academia, ¿no? La academia que además tiene estos hubs de innovación que tiene que ser un promotor también de la digitalización de la ciudadanía y de la promoción y difusión de estas herramientas de tecnología que lo que hacen es optimizar la productividad de las personas, de las empresas y del país. Correcto. ¿Y qué recomendaciones nos darías a los nuevos comunicadores que estamos saliendo ahorita al mundo laboral? Una de las reflexiones que podría dejarles es principalmente que, digamos que la inteligencia artificial es como el viento que empuja la vela, si lo ponemos en la metáfora marina, pero el capitán sigue siendo tú. Al destino que quieres llegar, eres tú el que lo pone. Los valores, los principios tuyos, de tu marca personal, de tu empresa, no pueden variar porque trabajas hoy con inteligencia artificial. Entonces, yo creo que ahí es fundamental tener claras esas diferencias, es decir, lo que hablábamos de la respuesta a una crisis, de tener información, de ser predictivos. O sea, porque ¿qué buscas tú ahí en una empresa? Buscas
credibilidad, buscas reputación, tú también como profesional buscas eso. Y si dejas que toda la tarea la haga la inteligencia artificial, no lo vas a conseguir. Entonces hay que construir esta forma de interactuar con la inteligencia artificial basada en el conocimiento, por supuesto, basada en investigación. Tú tienes que cuestionarla también a la inteligencia artificial, o sea, eso es fundamental, porque de lo contrario, pues ella va a decidir por ti, y ahí es cuando hay demasiado riesgo, y cuando se nota, porque si tú ves a veces, mismo en medios de comunicación, tú sabes que está hecho con inteligencia artificial y que no, ¿no? Por lo menos que hemos estado involucrados un poco más en comunicación, en marketing, en empresas, nos damos cuenta, pero entonces yo creo que ahí es fundamental tener eso, ¿no es cierto? Los comunicadores tienen esa tarea fundamental, entonces, y no es precisamente redactar un comunicado, sino tener la perspectiva completa, adelantarse, ser proactivos, usar herramientas como estas que pueden ser predictivas para que puedan adelantar situaciones que hoy en día se viralizan, pero en 2 segundos. Sí, qué interesante, Marcia, muchas gracias. Y bueno, para ir cerrando y dejar una reflexión final, hace unos años, hace unas décadas teníamos, por ejemplo, la adicción a las redes sociales. Ahora mucha gente es dependiente de la IA. Entonces, ¿qué última recomendación así en una frase resumirías? ¿Qué es la mejor forma en que los seres humanos pueden sacar provecho de la inteligencia artificial sin hacerse dependientes de ella? Yo creo que como en todo tienes que dosificar. Sin embargo, sí estamos dedicando mayor tiempo y ese tiempo tiene que ser de calidad, ese tiempo tiene que ser para crecimiento. Entonces, ahora yo, por ejemplo, antes leía mucho en libros y ahora sí sigo leyendo porque me encantan los libros, pero más la literatura, la novela, pero todo lo que tiene que ver con negocios, con administración de empresas, con relaciones internacionales, con tendencias mundiales, todo lo lees en digital y además tienes análisis que a través de la inteligencia artificial también los encuentras, digamos, de los más prestigiosos analistas o escuelas de negocios, universidades, en fin. Entonces, claro que te demanda más el tiempo de pantalla, pero ese tiempo tiene que ser de calidad. Yo hago una referencia ahí que digo, esto es como el tiempo de calidad que tienes en familia, con los hijos. Entonces, si llegas del trabajo, yo siempre he sido una mamá trabajadora, y si llegas del trabajo y tu descanso es ir a ver televisión con los niños, perdiste todo el tiempo, lo malgastaste. Pero si tú llegas y una forma de descansar es jugar con los chicos y hacer juegos pues de crecimiento, de desarrollo, más allá de las escondidas, que es lindo jugar también las escondidas, pero jugar otras cosas, entonces motivar la música, en fin, la creatividad, eso es tiempo de calidad, es decir, entonces todo depende de qué tan buena calidad es el tiempo de interacción, de uso, de investigación y de pasar frente a las pantallas que cada vez está siendo mayor. Muchísimas gracias, Marcia, muy interesante todo lo que conversamos, bueno, y ahora aprendemos de ti. Gracias también por acompañarnos en este episodio de Estrategas, porque la comunicación corporativa tiene mucho que contar. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido y para no perderte los próximos episodios de Estrategas. En Facebook nos pueden encontrar como Comunicación UTLA, en Instagram como Centro Comunicación UTLA y también sigan a UTLA Channel en todas sus redes sociales como @UTLAChannelS. Suscríbete y mantente conectado a nuestros próximos episodios, porque la comunicación corporativa siempre hay historias que transformar y estrategias que construir. Muchísimas gracias, Marcia, nuevamente, y recuerda, ser el comunicador corporativo que el mundo necesita. Hasta la próxima. Muchas gracias.